Muy buenas noches, colegas. Soy el licenciado Joshua Barbosa. Otra vez, esta oportunidad vamos a dar una explicación, una muy breve explicación de lo de las crónicas que acá estoy publicando, que son parte del análisis que estoy realizando para la investigación sobre las crisis del ser y del cuidado, próxima publicación que Dios mediante realizaré. En esta oportunidad tengo a bien presentar a Immanuel Kant, cuyo libro Crítica de la Razón Pura nos va a dar una visión muy amplia de la estética trascendental del espacio. Vamos a iniciar en este caso con la estética trascendental de Kant basada en el espacio, para dar una introducción a las crisis del ser y del cuidado. Esta vez vamos a poder ver las cinco o seis primeras crisis que estoy catalogando ya a la investigación y que estoy admitiendo dentro de mi trabajo. Quiero empezar entonces con uno de los prolegómenos de Kant. Dice Immanuel Kant que mediante el sentido externo o propiedad de nuestro espíritu, nos representamos objetos exteriores a nosotros y como reunidos en el espacio. Entonces menciono que es por la capacidad de percepción, que viene a ser un fenómeno de conjunción entre los sentidos y la capacidad del yo, es decir, nuestros sentidos de percepción y nuestra propia capacidad de tener esa percepción, es decir, nosotros como observadores, de distinguir entre el ser y no ser del otro. Es decir, no es una disyunción nosotros como seres y el mundo aparte, ¿no? Sino nosotros somos una conjunción entre nuestros sentidos y nuestra capacidad para distinguir entre el ser y el no ser del otro, ¿no? Sin embargo, es imposible ver la totalidad de la esencia del ser mediante los sentidos o la percepción externa, porque esta percepción describe únicamente el ser del otro. Quiero recordar nuevamente que la trascendencia se necesita, para que sea trascendente un ser, se necesita de la esencia del ser, el ser mismo, y el no ser de esa esencia. Quiero dejar en claro entonces, como mencioné hace un momento, que la totalidad no puede ser vista de esa manera total, respecto a la esencia del ser, por los sentidos o por la percepción externa, ¿no? Porque la percepción describe únicamente el ser del otro. Vimos en el anterior video, cuando hablé de la primera trascendencia, de que el ser mismo, es decir, la esencia del ser, es ser y no ser. Mencionaba un colega, ¿no? Como lo decía, ser o no ser. Ahí el dilema, ¿no? En mí no viene eso. En mí la dialéctica viene a decirme sobre el ser y el no ser. Es decir, una conjunción, no una disyunción. Esa es la importancia que tenemos para poder valorar la existencia del otro, su trascendencia. Y quiero decir entonces hasta este punto de que es imposible ver la totalidad de la esencia de ese ser a través de únicamente los sentidos y la percepción, ¿no? Porque tenemos que también tener en cuenta la capacidad del yo, pero eso no basta para hacer trascendente al otro, ¿no? Porque a veces esa trascendencia es equivocada. Vamos a ver más adelante por qué. Desde ese punto se inicia el recorrido de las tres trascendencias, ¿no? Pero en este caso, esta crónica, vamos a estudiar solamente la primera y la que es principal, ¿no? Y por la cual todas las demás trascendencias existen. Vamos a ver qué nos dice Immanuel Kant. Vamos a ver antes también que ante toda trascendencia le antecede un elemento, y ese elemento se le conoce como las develaciones. Es decir, para que un ser sea trascendente debe develarse, como lo dice Sartre. Y vamos entonces a hablar sobre las develaciones y cuál es la unidad principal a toda develación. Vamos a ver qué nos dice Immanuel Kant. Dice, el espacio no es un concepto empírico, es decir, totalmente a priori o sintético, derivado de las experiencias externas, porque para que ciertas sensaciones se refieran a alguna cosa fuera de mí, es decir, la parte externa, o algo que se encuentre en otro lugar del espacio en el que yo me hallo, y para que yo pueda representarme las cosas como exteriores y juntas las unas a las otras,
debe existir en principio la develación de ese espacio. Entonces, vamos a hablar ahora de la develación, es decir, de la forma de existir, de la forma de presentarse ante el mundo. ¿Bien? A ver, aquí encontramos entonces un primer acercamiento a toda develación. Incluso Kant nos otorga el concepto previo a esta develación, la representación. Kant nos dice que debemos representar el espacio, porque es la representación al espacio antecede a toda develación. Es decir, la representación que nosotros tenemos en el contacto o relación que tenemos con el mundo. Ese es el primer punto para llegar a una develación, ¿no? La representación que tenemos del espacio. En este caso vamos a hablar de una forma muy homóloga al espacio con el ser, o sea, nosotros. Vamos a ver. Toda vez que la esencia del yo es ser, entonces surge al observador y observado una representación de espacio. Es decir, la representación de ser para el yo y para el otro. Lógico. Si yo soy develado, significa que yo fui representado por un observador, porque yo soy el observado. Pero en la relación con el mundo, el yo y el otro, se mantiene ese juego de roles entre el observador, como si es que observo, y observado, si es que el mundo observa. Y al contrario nuevamente, ¿no? Entonces siempre yo, como unidad, seré observador y observado. Esa es ahí radica la forma de trascender, ¿no? Bien, nuevamente repito que la trascendencia sigue a la develación y la develación se da por la representación. Vamos a ver entonces qué es la representación. Bien, de esta manera, toda representación del ser se funda en la experiencia previa. Aquí, esta premisa nos brinda una fácil comprensión del error que cometemos cuando la experiencia previa excede ese concepto y llega a un juicio, lo que provoca que las representaciones sean distorsionadas y a la vez tengan un único ser que haga tales representaciones. ¿Qué quiere decir? Las representaciones se dan siempre por la experiencia previa al contacto o relación con el mundo. Es decir, si una persona va a hacer contacto conmigo en una relación, hablo de una relación objetiva y subjetiva, hablo de diálogo, hablo de relación, de interacción, se sucede que toda representación que yo como observador haga del otro va a fundarse en la experiencia previa que yo ya he tenido de haber observado otros seres, ¿no? Y eso sucede mucho. El error que se comete cuando nuestra experiencia previa es o funda una representación es de que la experiencia excede el límite de concepto y va a explayar su definición y va a llegar a ser un juicio. Significa que en vez de llegar a una representación, se llega a un juicio. Y el juicio que sucede debería ser un absurdo en realidad. En muchas de las relaciones que tenemos con el mundo se llega a los juicios, mas no siempre a las representaciones. Las representaciones como camino bifurcado respecto al juicio también nos van a llevar a otros errores que vamos a verlo luego. Es entonces la representación del ser lo que permitirá develar al ser de la esencia. En ese punto me permito recordar que la develación de un ser se funda en el ser y en el no ser de esa esencia. A ver, veamos. La representación del ser es lo que me permitirá develar el ser de la esencia. Lógico. Vamos a ver, determinamos, representamos, develamos y trascendemos. Ese es el ciclo de la relación con el hombre, ¿no? Relación hombre-mundo. Yo, mundo. Yo, otro. Esa es la relación. Porque muchísimos de los colegas me hicieron un llamado de atención a manera de crítica a ese sentido de que cuando menciono yo y otro, ¿estoy haciendo una exclusión? No. Al contrario, es una conjunción. Solamente estoy haciendo una observación del mundo. Y el mundo a pesar de que estoy incluido en él, lo veo como una separación, pero de visión, ¿no? y de análisis, más no de disyunción. No me estoy separando del mundo. Y eso es lo que quiero dejar en claro.
Bien, entonces nuevamente les digo de que la representación del ser es lo que me va a permitir develar al ser. Y la forma en cómo yo lo represento es la forma en cómo el ser va a develarse ante mí. Ahí también suceden muchos errores. Entonces, menciono entonces otra crisis a generarse. Una de las primeras, una de las previas crisis que se pueden generar antes de mencionar las crisis generales. No toda representación que el observador, por ejemplo nosotros, realice ante el observado permitirá la develación del no ser. ¿Por qué menciono el no ser antes del ser? ¿Por qué? Porque el no ser, como vimos en el dibujo, que vimos en el video anterior de la trascendencia, el no ser está siempre detrás del ser. ¿Y qué quiero decir? O sea, gráficamente, que el no ser no siempre se devela. Ahora, no toda representación que el observador realiza al observado permitirá la develación del no ser. Eso va a suceder muchísimo. ¿Por qué? Porque nosotros representamos siempre al ser de la esencia, es decir, al ser de nosotros, al ser de nosotros mismos, mejor dicho, a lo que somos, pero no a lo que no somos. Ahora, la representación que debería ser a priori, que debería ser inmediata, no siempre va a develar, no siempre va a representar el no ser. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que esa forma de expresar al no ser debe ser siempre posicional, ¿no? Posicionalmente primera, ¿no? No tengo que mencionar siempre al no ser, porque el ser ya lo conocemos. Asimismo, no toda representación que el observador realice ante el observado permitirá la auténtica develación del ser. Ese es otro punto que nos tenemos que tener en cuenta, que la representación a priori que realicemos respecto a la develación ante mí de ese ser, del otro, hacia mí, no siempre es la auténtica. Porque les decía de que nosotros no todos tenemos la capacidad, inclusive nosotros mismos no tenemos la capacidad constante, por así decirlo, para ver o representar las formas en cómo el otro mundo, o sea, el otro ser, la otra unidad, se presenta ante mí. Formamos diferentes representaciones y no todas las representaciones me van a dar la auténtica develación. Acuérdense que el ciclo es determinación, representación, develación y trascendencia. Este es el ciclo. Entonces tenemos que tener en cuenta que aquí surgen otras. Aquí ya estamos antecediendo a toda crisis, a toda forma de errar en las relaciones entre seres humanos. Que nuestra representación a veces es errada. Y sucede muchísimo, ¿no? Nos dice Immanuel Kant, el espacio es una representación necesaria a priori, que sirve de fundamento a todas las intuiciones externas. Es imposible concebir que no existe el espacio, aunque se le puede pensar sin que contenga objeto alguno. Se considerará pues el espacio como la condición de posibilidad de que los fenómenos y no como una determinación dependiente de ellos. Miren cómo el espacio que menciona Kant, que en este caso lo estamos haciendo referencia al ser mismo, a la esencia misma, ese espacio es una representación necesaria a priori. Ahora, Heidegger nos mencionaba el Dasein, y lo vimos muchísimo con nosotros en la acreditación. El Dasein es el ser físico. El espacio es ese ser físico del hombre, que es el Dasein, según Heidegger. Entonces, ese Dasein, ese espacio, esa forma física, siempre es una representación a priori, porque es lo que yo veo inmediatamente a través de los sentidos y la percepción y la capacidad de percepción que Kant lo denomina sensibilidad, ¿no? Dice, es imposible concebir que no existe el espacio, no, lógico, porque si yo veo y percibo de que algo existe, entonces es imposible negar la existencia, ¿no? Inclusive aquí también surge un error, porque muchísimos de nosotros hacemos esa negación. Somos indiferentes a un mendigo, somos indiferentes a nuestros pacientes, al dolor, somos indiferentes al llanto, somos indiferentes al sufrimiento, somos indiferentes a una petición, a un favor, somos indiferentes. Entonces estamos haciendo esa inexistencia provocada del espacio, forma, materia, o Dasein, como lo menciona Heidegger.
se considerará pues entonces el espacio como la condición de posibilidad de los fenómenos, lógico, donde recaen las características de todos los seres, es en el cuerpo de los seres, ¿no? Y como acá nace un dicho, ¿no? Desde cómo te ves, te tratarán. Entonces aquí viene este punto, ¿no? Entonces, no como una determinación dependiente de ellos, ¿no? No como una determinación dependiente de ellos. Significa que el cuerpo, el Dasein, el espacio, la materia que somos nosotros, no dependemos de las características, ¿no? O sea, de todo lo que somos, ¿no? Al contrario, para que ocurran las características en el tiempo, ellos dependen de nosotros como seres para poder hacerse hermosos. Si no existiera nadie en el mundo, por ejemplo, supongamos en la luna que no haya seres, entonces no habría dependencia ni representaciones, ¿no? Toda forma precedente a una develación es una representación inmediata, ¿no? Es decir, es basada en la esencia del ser. Es la esencia del ser que forma la representación a develarse ante el mundo, lógico. Ahora, vimos por una parte el ser físico, ¿no? La materia misma, ¿bien? Es como si dijéramos este vaso de agua. Este vaso de agua tiene un objetivo, ¿no? Tiene un objetivo. Vas con agua. Bien. Entonces, este vaso con agua tiene el objetivo de que, ¿cuál es el objetivo del vaso? Contener agua, es el objetivo del vaso. ¿Qué es lo que tendría dentro de este vaso? Agua. ¿Cuál es la forma? En este caso, una forma quizás cónica, cilíndrica. Y esa es la representación que nosotros nos formamos al observar el objeto vaso. ¿Bien? Muy bien, si nosotros miramos entonces este objeto, vamos ya a darle una representación a priori. Es decir, ¿por qué? Porque el objeto se develó hacia nosotros, ¿no? Entonces, esa forma de develarse hacia nosotros, que es el objeto del vaso o el concepto vaso sería para nosotros el ser de la esencia. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la esencia? El objetivo del vaso, que es contener agua para poder tomarlo, ¿verdad? Esa sería la esencia del vaso. Vaso, cuyo verbo nuevamente va a ser de llevar o contener agua, sería el ser. ¿Cuál es el ser de este vaso? Contener agua. El ser de este vaso va a ser que es transparente, tiene forma cónica. Eso es lo que es el ser de ese vaso. Pero no toda develación, o sea, representación a priori, va a develar la esencia del ser, ¿no? En este caso, por ejemplo, supongamos que este vaso no sea para servir agua, sino sea para servir vino. Por ejemplo, yo puedo mencionar de que este vaso es para servir agua porque yo tengo la representación a priori de que es vaso. Pero si no contuviera agua, si no contuviera siempre vino, o sea, va a contener siempre vino, más no agua, esa representación no me la formé yo. ¿Por qué? Porque esa representación a priori lo hice a partir de la develación de este vaso. Y la develación de este vaso en la representación a priori significó el ser de este vaso, que simplemente es servir agua, ¿no? Podría ser de que este vaso no sea de vidrio, sino sea de cristal. Bien, pero para mí es un vaso de vidrio. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una experiencia previa que todos los vasos o materiales de un color transparente podrían ser de vidrio, más no de cristal. Entonces aquí ocurren muchísimos errores. Veamos el ejemplo de este vaso. Yo puedo imaginarme que es un vaso para beber agua, ¿no? en cuyo contenido se va a vertir agua. Pero si no es así, si es para vino, o para pisco, o para whisky, pues no lo sé. Porque mi representación a priori fue que es un vaso para servir agua. El error es con nosotros los seres humanos así.
de que las representaciones a priori es por la forma en cómo nosotros vemos o cómo se nos muestra ante el mundo. ¿Qué pasaría si en realidad este vaso que es para servir vino, supongamos, contenga agua? Esa forma en cómo se me presentó, entonces yo voy a decir que va a ser un vaso con agua. Y la esencia del ser podría yo representarla como un vaso para servir agua. Pero no es así. Ese error entonces, señores, ocurre con nosotros los seres humanos. De que representamos o permitimos o percibimos una develación producto de una representación a priori que nosotros realizamos por la forma en cómo el observado se presenta a nosotros el mundo. O sea, a nosotros el observador, ¿no? Es la esencia del ser que forma la representación a develarse ante el mundo, ¿no? Es lógico. Claro, porque la forma en cómo este vaso se presentó hacia nosotros es la develación de este vaso. Pero no siempre toda develación es la esencia del vaso. ¿Cuál es la esencia del vaso? Fue servir vino, pero aquí sirvió agua, aquí vi agua, entonces yo formo eso, por la forma en cómo se presentó. Es como si ustedes me vieran. ¿Qué pasaría si yo estuviera vestido de una diferente manera y voy a hacer un video? Si antes de hablar o antes de presentar el tema, ustedes me vieran vestido por ejemplo, con una visera, con un bibirí, con tatuajes, etcétera, ustedes no se imaginarían de que mi forma de ser es esa, porque esa no es mi develación auténtica, ¿no? Sino que mi develación es la forma como me estoy presentando ante ustedes. Y eso es un error. Por eso es que muchas personas desconfiamos de todas las personas. La desconfianza es buena, porque si no desconfiamos nos puede pasar cualquier cosa. Pero cuando se trata de cuidado, no creo que debería haber desconfianza, ¿no? Nosotros generamos esa desconfianza. Bien. ¿Qué pasaría si no logro la representación del ser? O sea, ¿qué pasaría si al presentarme este vaso no llevo por más de la experiencia previa? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, para una persona que no tuvo, que estuvo en coma desde que nació y que se levantó a los 10 años y recién empieza a vivir, se le presenta este vaso y no va a tener la representación de ese vaso? ¿Por qué? Porque a priori no podría reconocer porque no tuvo una experiencia previa. Eso es lo que mencionaba Kant. Existe una única respuesta a ¿qué pasaría si no existe la representación? La respuesta es la siguiente, que simplemente no ocurriría la develación del ser y por lo tanto no habría trascendencia. Y si no hay trascendencia, no tendría existencia, lógico. Eso es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque si yo no puedo representar a este vaso porque desconozco qué es, para mí no es develado, o sea, por más que se me presenta, no existe la develación, porque no va a ocurrir la trascendencia, y si no ocurre la trascendencia, este vaso simplemente dejaría de existir para mí, porque no puedo representarlo, a menos que se me presente nuevamente como un vaso, y del cual yo voy a saber la utilidad, ¿no? Entonces lo mismo sucede cuando dicen las primeras citas o las citas a ciegas, cuando sucede el primer encuentro. Aquí vamos a ver ese punto. El primer encuentro de relación entre enfermera y paciente. ¿Qué pasaría si nosotros, al no conocer a la persona, ¿no? y es la primera vez que llego a un hospital como estudiante, supongamos, ¿qué pasaría en el primer contacto? ¿Ocurriría o no ocurriría la representación del ser? Si yo no sé qué es lo que pueda yo representar al ser, ¿no lo develaría? No, sí, porque como ser, yo sí voy a develar a otros seres porque yo tuve la experiencia previa de relación. Pero aún con ese concepto, muchísimos de nosotros los enfermeros erramos en ese sentido. Y a pesar de que tenemos la experiencia previa, evitamos una representación. Evitamos porque nosotros mismos somos quienes rompemos esa relación. Y eso es un error. Es una crisis. Y esa crisis siempre va a surgir. A pesar de que nosotros tenemos la capacidad de formar representaciones, aún así no ocurre, ¿no? Vamos a ver. En la relación con el mundo, las representaciones y por tanto develaciones son siempre a priori. Eso lo sabemos.
Toda develación es siempre a priori. No existe ninguna develación en la cual yo a menos que sepa que me voy a relacionar, pero aún así, en el momento, se vuelve toda representación a priori. Y por lo tanto, la develación podría ser a priori. Eso también es un error. Cuando toda representación que es a priori, continúa siendo a priori y se mantiene a priori. Vamos a ver. Y es por esa condición que les acabo de mencionar que se devienen todas las siguientes crisis. Ahora vamos con lo nuestro. ¿Cuál es la primera crisis? Cuando todas las develaciones de las representaciones a priori se mantienen en esa condición en todos los momentos de las relaciones yo-mundo. Es decir, el observador mantiene la misma representación y no tiene sensibilidad para el auténtico ser o no ser del otro ser. Bien, ¿qué quiere decir esta primera crisis? Cuando este vaso que se nos presentó, que para mí iba a ser un vaso cuyo contenido iba a tener agua, ¿cuál es el objetivo para mí? Que al presentárseme, al ser presentado ante mí, iba a contener agua. Esa fue la representación a priori, porque yo con la experiencia previa pude suponer de que esta fue la función u objetivo de este vaso, contener agua. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la crisis? Cuando a pesar de que fue una representación a priori, en la continua relación que yo tenga con este vaso, continuaré pensando de que este vaso contendrá agua, mas no vino. Eso es lo que pasa con nosotros los seres humanos. Cuando representamos a priori, tendemos a veces a mantener esa representación siempre. Y por más que ocurran las relaciones, vamos a anteceder la imagen de la representación de la cual tuvimos de la persona, o sea, del observado, por conforme se representó o se presentó con nosotros, que somos el observador. Si continúa la imagen o representación que se tuvo de la primera, en la representación a priori, es una crisis, ¿no? Y eso es un error muy grande que cometemos muchos de nosotros. ¿Cuál es la segunda crisis? Cuando la representación a priori no es la auténtica develación del ser, de la esencia. ¿Bien? Y de esta manera, la develación en el que el observador abstrae el ser del observado es equivocada. Esta crisis surge cuando la experiencia y el juicio son más relevantes que la representación, lógico. A veces nosotros hacemos una representación. Si me presenta el vaso, yo digo jarra. ¿Qué? Esto es una jarra, es un vaso. No, pues, mi representación a priori fue jarra. Y jarra para contener tierra, ni siquiera agua. Es totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque a veces la experiencia previa y el juicio son más relevantes que la representación misma que yo voy a tener del objeto. Aquí también viene entonces el juicio mucho más. ¿Por qué? Porque a veces, a pesar de que haya una develación, es decir, una presentación ante mí como observado y observador, es más lo que yo pueda decir de lo observado, es decir, mi juicio, más que la representación misma. A ver, ¿cuál es la crisis entonces aquí? De que muchos de nosotros, como seres, nos dedicamos simplemente a criticar. Cuando se nos presenta un paciente, por ejemplo, ya conocemos a ese paciente quién era, hacemos un juicio. Y por más que haya una representación a priori, el juicio supone un nivel mayor y opaca a esa representación a priori. Esta es la segunda crisis, que sucede muchísimo. Aquí no le ha pasado de que, ese señor ya siempre viene, viene constantemente al servicio de emergencia porque dice que le duele el pecho, pero no, ese señor es exageradito, así es, él ya es reincidente en el servicio. Sí, siempre, no te preocupes. Mide la presión, que con eso se le va a pasar, porque él es el único que quiere que le midan la presión. No te preocupes, alumna o alumno. Eso es lo que nos dicen a nosotros.
Eso es lo que hacemos constantemente. Y eso es lo que nos pasa siempre, ¿no? Llega la persona que viene, que es reincidente en el servicio, yo voy a suponer, como ya tuve una representación a priori, ya tuve la experiencia previa y el juicio ya viene, ¿no? Ya está aquí. Y eso es un error, eso es una crisis. ¿Cuál es la tercera crisis? La tercera crisis surge cuando las representaciones a priori del ser, de la esencia, reemplazan a toda la esencia del ser, ¿no? Y nos quedamos con esa esencia, ¿no? Es decir, se suprime el no ser. ¿Qué pasa con eso? Y sucede muchísimo. Es decir, como les dije, muy similar a la primera representación, ¿no? Cuando las revelaciones a priori se mantienen. En esa tercera crisis, las representaciones a priori del ser reemplazan. O sea, por ejemplo, en la primera crisis vimos cómo las representaciones a priori se mantienen, pero suponemos o no sabemos, quizás, de que existe otra forma de ser, de no presentarse ante el mundo, que sería el no ser. Es decir, ya se mantienen la imagen que yo con la cual se me presentó a priori. Pero en la tercera crisis sucede algo parecido, a pesar de que ya hay una representación a priori. Esa representación a priori, es decir, la forma en cómo se presentó ante mí, se va a mantener. Y ahí va a surgir un problema. Ahí va a surgir la crisis, en donde esa representación a priori va a ser la totalidad. Es decir, no, el Señor ya es una persona que viene constantemente acá al servicio, eso es un exagerado. Esa representación de exagerado se globaliza y no existe otra cosa. Señorita, tengo... No, pues se está exagerando. Señorita, pero tengo... No, señor, estoy exagerando. Es mental, señor, es mental. No, estamos mal. Y sucede muchísimo, ¿no? Sucede muchísimo. O sea, generalizamos, ¿no? Generalizamos. Y la última crisis, cuando la representación a priori es insuficiente para el observador y el observado no trasciende. Es decir, simplemente no quiero hacer trascender al otro ser. Cuando no satisface, ¿no?, mis expectativas respecto a lo que podría ser, en este caso como enfermero. Si yo sé que ese paciente me indica un diagnóstico de hipertensión arterial y el paciente yo veo que tiene presiones normales hasta ahorita, pero me dicen que viene manejando crisis hipertensivas y pues veo que tiene una presión arterial normal, yo digo, no, pues el señor está bien, está bien. O sea, no trasciende, o sea, la representación al interactuar, ¿no?, al manipular la presión arterial para poder medirla, como no tuvo los valores alterados, pues simplemente no hay cuidado porque el señor no tiene la crisis hipertensiva porque esa es la representación a priori que me dan. Paciente con crisis hipertensiva o con presiones arteriales altas o hipertensión arterial. Eso es lo que yo veo. Al tener el contacto con el paciente, yo ya me manejo una representación a priori porque yo ya sé que el paciente tiene hipertensión arterial. Al manipular al paciente, me doy cuenta que no tiene esa presión arterial alta y me doy cuenta entonces de que pues no debería trascender porque no es importante, no va a ocupar el trabajo en mí. Hablando en este caso de enfermería. Esa es una de las cuartas crisis. Muy bien, colegas, entonces vamos a dejar la otra parte de la crisis del ser, donde voy a continuar únicamente continuar con fundamentando estas premisas que pude analizar de la estética trascendental del espacio de Immanuel Kant. Muy bien, entonces vamos a hacer en el próximo video la continuación a esta crónica número 7. Y espero, colegas, sus comentarios y alguna sugerencia respecto a las crisis que ya voy mencionando. Son muchísimas crisis que están en la investigación, las cuales vamos a ir postulando en los videos y al final poder hacer el constructo para presentar el libro sobre las crisis del ser y del cuidado. Muchísimas gracias, colegas. Entonces nos vemos en el próximo video y visiten nuestra página web. Aquí al final saldrán las páginas,
las referencias. Así también me es grato comunicar de que ya está la planeación para el próximo año 2014, Dios mediante, de la especialidad y la maestría en metodología singular y la teoría del universo nodal del ser que su servidor ha propuesto. Muchísimas gracias, colegas, y Dios me los bendiga.